Bendiciones una vez más para todos, agradecido, honrado por su presencia en una nueva clase más del Seminario Colapso, ahora para tocar el tema de la gran y conocida batalla de Armagedón. Vamos a referirnos a este tema. Hoy empiezan a volar chispas por todo lado y vamos a enfrentarnos a un escenario bien dramático. Les adelanto que voy a tratar de hacer milagros hoy, porque este es un tema que entre mis bosquejos tengo 23 páginas de notas. Así que reducirlo a una sola clase creo que definitivamente es porque Dios hace milagros. Seguramente me extenderé un poco más de lo tradicional, pero quiero que usted se lleve todo el mensaje completo en esta sesión. Y empecemos por donde creo que es el inicio. ¿Qué significa Armagedón? Algunos hablan de una palabra compuesta que en hebreo básicamente sería algo así como Ar-Magedoni. Y en una traducción más específica estaríamos hablando de monte Megido, y la palabra Megido, algunos han llegado a decir que significa matanza o cortado o destrucción, llamémoslo así. Entonces, al unificar todo el concepto, estaríamos hablando de el monte de la matanza. Y esto aclarando que quizás Armagedón no necesariamente es un monte, sino es un valle más bien, donde está rodeado o está más bien rodeando lo que es el monte Megido. Por eso es que se tienen diferentes interpretaciones acerca de este concepto. Lo que sí le adelanto es que Armagedón o el Valle de Armagedón, el lugar de la batalla final, no es algo nuevo que aparece solo en Apocalipsis o para los días finales. En realidad, esta es una tierra que siempre estuvo presente en las historias bíblicas. Por ejemplo, podemos encontrar la descripción de cuando Dios le entrega como herencia a Manasés la Galilea. Parte de esa Galilea es lo que se conoce como la llanura de Megido, y es ahí pues donde se sospecha que va a estar la batalla final. Esto está en Josué 17:11, por ejemplo. También encontramos una representación muy interesante en Joel 3:2, versículos 12 y 16 también, 12 al 16, donde se nos remite a los valles de Megido como los sitios donde se movía Josafat, donde Josafat reinaba y donde él tomaba control de la tierra. Usted lo va a encontrar en Joel capítulo 3, versículo 2, y también capítulo 3, versículos 12 al 16, por si usted lo quiere buscar ahí y tomar nota. De igual manera, se dice que este lugar llamado Armagedón es el que originalmente ocupan los cananeos. Acordémonos que los cananeos no son el pueblo de Dios, y estos lograron hacer tributarios a los israelitas que vivían en este lugar. Esto es el libro de Josué 17:13, es otra de las apariciones del Valle de Armagedón. También tenemos otro momento del Valle de Armagedón cuando Débora, la profetisa, la famosa profetisa, se levanta a guiar a los hebreos para ir en contra de sus enemigos, y esto es precisamente en el Valle de Armagedón, esta batalla. De igual manera, está Gedeón, quien triunfa en combate. Acordémonos de los famosos cántaros, ¿verdad? Que le dan la victoria a Gedeón, y él triunfa contra los madianitas en el Valle de Armagedón. Jueces capítulo 7, ahí todo el capítulo completo, usted posiblemente se recuerde de eso. Y también tenemos que este sitio del Valle de Armagedón es el lugar donde muere el rey Jehú. Jehú fue un rey bastante conocido en la historia porque es el asesino de Jezabel, es quien mata a Jezabel. Y Jehú es asesinado por Ocosías. ¿Ya? Esto se da en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 27. Como usted entenderá, pues es bastante variopinto el tema de Armagedón dentro de la Biblia. No le podríamos asignar específicamente un rol o un patrón de grandes luchas y grandes batallas, porque sí hubieron batallas, pero no fueron quizás las más relevantes que Israel tuvo. Fueron batallas importantes, pero no las más trascendentes. Como les he explicado,
Muy posiblemente la alusión de este lugar dentro del orden bíblico es que este es uno de los sitios más fértiles que Israel tiene dentro de su territorio. Por lo tanto, al ser la batalla de los días finales, una lucha por los recursos, una lucha por el sustento, esto sería uno de los principales motivos por qué Armagedón se convertiría en el sitio de la pelea, porque es ahí donde muchos van a querer plantar bandera a consecuencia de lo que se obtiene de ese lugar. Según lo que se cree, la localización específica del Valle de Megiddo, del Valle de Armagedón, es unos 30 kilómetros al norte. Cuando usted va a Israel, cualquier persona que le haga un tour por Israel lo va a llevar al Valle de Armagedón, y este está 30 kilómetros al norte de Jerusalén, en lo que se conoce, tome nota de esto, como la media luna fértil de Israel. ¿Ok? Ese es el lugar donde está el Valle de Armagedón. Y ahí, según la historia, desde épocas inmemoriales se han librado más de 200 batallas, para que usted guarde una relación. Un sitio donde la característica ha sido la pelea. La gente no se lleva bien ahí en Armagedón, no es un buen barrio para vivir. En términos generales, Armagedón es un símbolo por excelencia de las batallas donde el Señor interviene. Eso sí, el Señor en cada una de las batallas que aparece el Valle de Armagedón, Él se manifiesta. Y por eso Armagedón es un sitio geográfico que en realidad nos habla de la victoria de Dios. Es un lugar donde Dios ha estado, ay, se me fue la palabra, perdone. Es cuando un equipo no lo derrotan. Bueno, tal vez alguien me ayude ahí en los comentarios. Dios está invicto, la palabra es invicto. Dios está invicto en el Valle de Armagedón y permanecerá estando invicto. Amén. Motivo a todos los que me quieran ayudar con la lectura de los versículos bíblicos que puedan levantar su mano de forma virtual a partir de ahora, y de esa manera yo les podré asignar algunos textos para que me ayuden con la lectura. Comienzo por la hermana Eli González. Si por favor me busca el libro de Joel, capítulo 2, versículo 11 y 12. Y luego vamos a leer también Joel 3, 9 al 14. Son varios textos, ¿ok? Son varios textos. La hermana Eli posiblemente me va a leer una versión diferente a la que yo tengo, y yo luego voy a leer la mía, que es la Dios habla hoy. Hermana Eli, por favor, encienda su micrófono. Joel 2, 11 y 12. Vamos a leerlo primero. Adelante. Joel 2, 11 y 12 dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Muy bien, vamos a leer primero ese, y ahorita si me puede buscar el 3, 9 al 14. Yo voy a leer mi versión mientras que usted busca el otro. Joel 2, 11 y 12, versión Dios habla hoy. El Señor al frente de su ejército hace oír su voz de trueno. Muy numeroso es su ejército, incontables los que cumplen sus órdenes. Qué grande y terrible es el día del Señor. No hay quien pueda resistir. Pero ahora lo afirma el Señor, volveos a mí de todo corazón. Ayunad, gritad y llorad. Hermana Eli, por favor, adelante, queremos escucharla. Es el mismo 2, 9, 13 y 14, ¿verdad? Versículo 3, capítulo 3, 9 al 14. Muy bien. Dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, prestad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosando las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Perdón, que cierro mi micrófono para no estorbar.
Bien, les leo mi versión. Anunciad esto a las naciones, declarad la guerra santa, llamad a los valientes, que vengan y avancen los guerreros, que hagan espadas sus asadones y lanzas de sus hoces, y que el débil diga, yo soy fuerte. Todos vosotras, naciones vecinas, daos prisa, venid a reuniros, que aún el Pacífico se convierta en un guerrero. Prepárense las naciones y acudan al valle de Josafat, porque allí juzgará el Señor a todas las naciones vecinas. Puesto que son tan malvados, cortadlos como a trigo maduro, porque ya es el tiempo de la cosecha. Aplastaos como a uvas, pues ya está todo listo para hacer vino. Hay grandes multitudes en el valle de la decisión, porque ya está cerca el día del Señor. Bueno, tremendo, ¿verdad? Creo que es toda una, pareciera como la introducción a una película de estas épicas, ¿verdad? Donde la cosa se va a poner complicada por donde sea. Y creo que en el caso nuestro, pues nos habla de la naturaleza eh, militar o militante del reino de Dios, donde Él nos dice desde muy temprano en los evangelios que el reino de los cielos sufre violencia, ¿verdad? Y así nos vamos a pasar todo el Nuevo Testamento escuchando hablar de batalla, de principados, de potestades, de luchas, de contiendas de toda naturaleza y tipo, siempre en el orden espiritual, pero pareciera que esta particularmente se sale de ese orden convencional donde no se llama solo a una batalla estrictamente espiritual, sino que se alude a una contienda física, ¿ok? Y es una cosa tremenda si lo vemos desde el punto de vista de un quiebre en la narrativa bíblica, donde salimos de ese confort, digo yo, de una vida 100% espiritual que de repente se convierte en un asunto, a ver, físico, humano, de batalla que puede ir hasta últimas consecuencias. Entonces, por ahí me parece muy interesante. Le pido por favor a la hermana Elizabeth Citrón si me ayuda ahora buscando el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 21, en la segunda parte, en la parte B, así le llamo yo, hasta el 22. 21 en la parte B, en la segunda parte, pero puede leerlo todo si quiere. Versículo 22 también lo vamos a leer. El profeta Ageo, durante los días de la restauración final del segundo templo, acordémonos que él participó de esa etapa, también aludió a esta batalla final. Expresó que esta contienda serviría para demostrarle a toda la raza humana, a toda la tierra en realidad, no solamente a los seres humanos, su limitación, su incapacidad delante del trono de Dios. Y también alude a una gran confusión entre todas las hordas enemigas de Dios. O sea que la gran batalla final va a ser una pelea épica por lo que va a significar la sumatoria de, pero no porque Dios vaya a estar en desventaja o porque Dios vaya a estar en riesgo de perderlo. No, no. Esto va también a demostrar la enorme tribulación, confusión que emana del corazón humano lleno de pecado. Hermana Elizabeth, queremos oírla. Encienda su micrófono. Adelante, por favor. Que dice así: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y los jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Ok, como para poder especificar más este escenario, mucho de lo que va a ser la derrota de los enemigos de Dios va a venir por su propia cuenta. O sea, ellos van a estar turbados. Diríamos algo parecido a lo que le pasó lo que le sucedió a Gedeón. Acordémonos que en este mismo valle es donde Gedeón tiene su victoria. ¿Se acuerdan que les acabo de mencionar? Entonces es muy parecido a ese escenario de confusión de los enemigos de Dios. Bien, le voy a pedir por favor ahora a la hermana Erika Carrasco si me busca el libro de Daniel, capítulo 11, del 31 al 36. Ya en un momento lo vamos a leer, pero va a haber un punto de quiebre. Yo les decía a ustedes, va a haber un punto de inflexión donde, bueno, se va a tener que generar una gran pregunta y es ¿cuándo va a ser esa guerra? Ahorita, hace poco nos dijeron que venía la Tercera Guerra Mundial. Al final no sucedió.
y creo que todo la estamos esperando en cualquier momento, perdón. Y esa constante cuando, ¿verdad? Le vamos a dar una respuesta desde diferentes pasajes. Eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Ese punto de quiebre nos va a permitir reconocer ese cuándo va a venir esa guerra. No porque vayamos a dar una fecha, porque no es mi intención, sino que acontecimientos tienen que, perdonen, tienen que sucederse, tienen que suscitarse para, para que esta batalla tenga sentido, tenga razón de ser, porque peleas pueden haber muchas. Aún podríamos ir a la Tercera Guerra Mundial y que esa no sea la batalla de Armagedón. No una cosa implica la otra. Pero sí es claro que este asunto de la construcción, o más bien la reconstrucción del templo, de lo que sería el tercer templo, va a estar implicado en este proceso. Acordémonos de las primeras clases que hablamos de colapso sobre estos temas vinculados a Israel, donde el tercer templo era un eje fundamental de toda la narrativa que tenía que ver con Israel. Bueno, ahora vuelven a entrar en escena las temáticas religiosas judías sobre el asunto de la batalla final. La batalla final está vinculada estrechamente con Israel. No hay duda, no hay espacio a cuestionamientos. Eso sí tenemos que tenerlo claro. Hermana Erika, por favor, es un versículo amplio, así que la escuchamos. Adelante. Daniel 11, 31 al 36. Así es. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Perdone, nuevamente me quedé con el micrófono cerrado. Gracias por la lectura de ese versículo. Apuntar aquí tal vez un poco de historia en relación a esto que acabamos de leer, recordando que ya también lo habíamos abordado en otra parte del curso, pero no está de más retraerlo nuevamente a colación. Y es que muchas personas que han revisado entre los pliegos históricos aseguran que esta profecía o parcialmente esta profecía se cumple con la entrada de Tito, el emperador romano que destruye a Jerusalén y dentro de lo que destruye el templo, que hasta el día de hoy esa destrucción permanece, no se ha vuelto a edificar otro templo nuevo. Sin embargo, hay otros que aseguran que no fue Tito el que cumplió esa palabra debido a la forma en la que él se comportó en relación a su victoria. Algunos cuando le quisieron felicitar a él, a Tito, por haber arrasado Jerusalén, se dice en la historia que él respondió que no había mérito alguno en haber derrotado a un pueblo que ha sido abandonado por su propio Dios. Entonces Tito no es ese tipo de personaje tan ajeno a la vida espiritual de Israel, ni tan contrario como tal, como sería querido retratar. Eso es lo que aseguran algunos. Los que han querido buscar un poco más de cercanía con el cumplimiento de esta palabra profética, señalan que hubo una profanación del templo por aquellos que se consideraban parte del imperio Seleucida, que fue el imperio que vino a ser el sucesor de Alejandro Magno. Acordémonos que Alejandro Magno fue el representante del imperio griego macedonio. Este imperio o este gobierno seleucida
era de origen sirio, de aquel llamado Antíoco Epífanes. Aquí lo tengo anotado por si usted lo quiere revisar. Antíoco Epífanes. Este siniestro hombre se dice que saqueó y gobernó Jerusalén y además intentó prohibir el judaísmo y obligó al consumo de animales que en este caso se consideraban inmundos, como por ejemplo el cerdo. Forzó también la veneración de dioses griegos e introdujo la imagen de Zeus al templo para que fuera adorada y sacrificó cerdos, perdón, en el altar. Esto es lo que se considera realmente como el cumplimiento de esa profanación. Y sus atrevimientos terminaron provocando la rebelión macabea, que esto está registrado en los libros de Macabeos, que no están en nuestra Biblia, sino son considerados apócrifos. Si usted algún día lo quiere leer, es un libro interesante porque es una perspectiva histórica, ¿verdad?, que tenían los judíos de lo que ocurrió cuando el imperio griego macedonio tomó control ahí de ellos. Y bueno, estos atrevimientos terminaron en la rebelión macabea, como les decía, y la posterior liberación de Jerusalén de las manos impías. Entonces, los que han tratado de buscar el momento en el cual esta profecía se cumplió han encontrado en este momento o en este gobernante un tipo de referencia, pero aún así, como les vuelvo a insistir, Jerusalén después fue reconquistada y bueno, le pasaron muchas cosas por encima, pero a lo que quiero llevarles es que en realidad no se puede aludir directamente a ese momento que leímos del libro de Daniel, sino más bien es como el retrato más amplio de esta profanación que va a tener lugar en los días finales del tercer templo. El anticristo, en su caso, sería el primero en la historia que profanaría el templo, y esto yo creo que es una cosa vital que lo entendamos, con su propia figura. Si bien tenemos este antecedente de este hombre que profanó con sacrificios de cerdos, ninguno se atrevió a levantar el templo para que fuera él a quien se adore. Entonces ahí hay una gran diferencia. Acordémonos que el anticristo le va a parecer a los judíos el Mesías. Entonces él entraría al templo y lo haría con la intención de ser el objeto de adoración. Una cosa fuerte, ¿verdad? Fuerte desde el punto de vista humano, pero sobre todo espiritual. Y él va a desear que se le observe como un Dios, vamos a ponerlo así, pero sobre todo como un Mesías, como un Redentor, como un Salvador. Y va a prometer y va a pretender, disculpen, tomar el lugar santísimo. Él se va a apropiar de ese espacio. Entonces, como ustedes ven, para que llegue la guerra de Armagedón, tiene que haber un tercer templo. No hay guerra de Armagedón sin el tercer templo, que en este momento no existe. Entonces, a ver, echemos para adelante en la historia, seamos realistas, seamos sinceros. Eso no se ha edificado y por lo tanto no podemos hablar de que esto va a suceder mañana. Entonces, pongámonos en una perspectiva profética realista, vamos a decirlo más concretamente. Sigamos adelante con el mensaje. Le pido por favor a la hermana Adelina QV, así lo tengo yo. Le va a tocar leer bastante, hermana Adelina. Espero que haya practicado lectura. Le voy a pedir que me busque Zacarías 14 del 1 al 5 y también, si por favor luego me lee Zacarías 14, 12 y 13. Bien, vamos a leer este verso en un momento. Pero otra de las cosas que va a tener que ver con la batalla de Armagedón es el que los judíos van a ser puestos en el fuego. Iba a buscar otra palabra, pero creo que esa se explica bien. Los judíos van a ser perseguidos como nunca antes y van a ser puestos contra la espada y la pared y van a ser puestos en el fuego. Y perdone la comparación, que yo sé que es grotesca, pero algo semejante a lo que hizo en su momento Adolf Hitler con ellos. Aún cuando yo repaso la historia apocalíptica, no me imagino lo que puede haber sido vivir en aquellos días viendo cómo Hitler pues se acercaba a cumplir con todos los requisitos del anticristo. Pero aún siendo tan malo, imagínense, Dios le puso freno. Entonces, cuando hablemos del anticristo, tenemos que hablar de alguien que va a doblar la apuesta, dirían en el mundo. Va a tener mucho mayor crueldad, mucha mayor pegada, mucho mayor poder, mucha mayor influencia que lo que tuvo Hitler en su momento.
Entonces estamos hablando realmente de balas de grueso calibre. Hermana Adelina, queremos escucharla, por favor, encienda su micrófono para oírla. Zacarías 14, primero del 1 al 5. Adelante. Bendiciones, profeta. Amén. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Amén. Perfecto. Vamos a ir ahora al versículo 12 y 13, por favor, para ir terminando la lectura de este verso. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshacerá en su lengua. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Amén. Perfecto. Estoy tratando nada más, estoy tratando de verificar si es exactamente la misma que yo tengo, pero bueno, voy a leer la que tengo yo. Versículo 12 y 13. Pero a las naciones que hayan luchado contra Jerusalén, sí, veo que es la misma en las dos versiones, el Señor las castigará duramente. Este es el 12. A sus gentes se les pudrirá la carne en vida y se le pudrirán los ojos en sus cuencas y la lengua en la boca. Este es un versículo fuerte, ¿no? Ese día el Señor los llenará de espanto, cada cual agarrará de la mano a su compañero y levantará la mano unos contra otros. Si usted quiere que alguien se convierta así rápido, léale estos versículos para que rapidito se ponga cuentas con el Señor. Bueno, insisto, estos textos nos muestran cómo Israel va a ser el eje del conflicto y que la presión va a caer sobre ellos de manera fuerte, de manera dramática, al punto de que esa presión va a conllevar mortandad sobre ellos y que regresen los días de la persecución, los famosos días del antisemitismo, que hoy sorprende muchísimo cómo la gente tiene guardado ese odio contra Israel. A veces yo quisiera entenderlo, porque es tan visceral, a veces es tan poco racional, a veces tienen sus argumentos, pero la mayoría del tiempo son muy desproporcionados, creo yo, y sobre todo pensando en Israel como una nación que es una cosa muy pequeña en el mapa, es una nación sumamente diminuta y con una capacidad para crear tanto conflicto como ninguna otra realmente. Creo que es sin parangón en ese sentido. Vamos a leer un par de versículos más sobre este tema y le voy a pedir por favor a la hermana Eli González si me busca el libro de Sofonías, capítulo 3, 14 y 16. Sofonías 3, 14 y 16. Y a la hermana Elizabeth Citrón, si por favor me busca el libro de Joel, capítulo 3, versículo 16. Por favor, si lo leemos para entrar en esta narrativa. Voy a abrir el micrófono a la hermana Eli. Adelante, la escuchamos. Sofonías 3, 14 y 16. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión,
no se debilite en tus manos. Amén. Amén. Tal vez ahí cometí el error, dije 14 y 16, era 14 el 16 Ok. y nos brincamos el 15, pero lo leo yo en mi versión, dice, el Señor ha anunciado la sentencia contra ti y ha rechazado a tus enemigos. El Señor, el Rey de Israel, está en medio de ti, ya no tendrás que temer mal alguno. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no tengas miedo, Sión, ni dejes que tus manos queden sin fuerza. Bueno, nuevamente Israel en medio de la picota. Hermana Elizabeth, por favor, encienda su micrófono también para escuchar este versículo. Joel 3:16. Dice, y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Amén, amén, amén. Bueno, ahí vemos ya claramente una línea de acción con respecto al valle de Armagedón y la contienda que ahí va a tener lugar con relación a Israel y la existencia como pueblo de este. A partir de este momento voy a empezar a hablar de lo que yo denomino las oleadas de naciones que van a venir sobre esta batalla, que se van a alinear en esta batalla. Algunos a favor, otros en contra y otros para repartirse el botín, ¿ok? Para repartirse el botín de la pelea. Entonces, el primer conjunto de naciones, que así le podemos denominar, lo vamos a encontrar en el libro de Ezequiel, capítulo 38. Ahí usted lo puede buscar del 14 al 23. Esto lo voy a leer yo porque es un poquito extendido para ganarnos unos minutos. Entonces, este primer grupo de naciones, de los cuales ya les he hablado en su momento, ¿verdad? Que están descritos en Ezequiel capítulo 38, ahí usted puede buscarlo todo, van a ser liderados por Rusia. Rusia está de moda, siempre ha estado de moda en la Biblia. Dios siempre la ha tenido en cuenta, es una nación poderosa. No me imagino yo una guerra mundial sin la presencia de Rusia. Es como cuando uno piensa en un mundial de fútbol sin Brasil, es imposible. Rusia es un infaltable en las batallas globales por múltiples razones y una de ellas es que se dice que fue uno de los territorios a los cuales los judíos también fueron enviados luego de la gran dispersión y es ahí donde también ellos siguen experimentando persecución hasta el día de hoy. Rusia nunca ha sido nunca ha sido amiga de Israel. Más bien siempre ha estado, diría yo, bastante en contra. Pero bueno, vamos a leer en un momento eso. Si tratáramos de hacer un plan piloto, ¿verdad? Sobre esos días de los que estamos hablando, de la batalla de Armagedón, encontraríamos que no hay gobiernos más deseosos de destruir a Israel junto con Rusia que los árabes. Y eso también está presente hoy. La rivalidad de ellos es milenaria, viene desde los días de Isaac e Ismael, y el conflicto con Jerusalén, pues por causa de la batalla de Armagedón, se va a recrudecer. Ya hemos planteado hipótesis de qué podría ser. Una de las principales razones es el tercer templo, ya que en donde iría el tercer templo es donde hoy está la cúpula de la roca, que es una de las mezquitas más importantes del Islam. Entonces, es una cosa o la otra. No hay forma de convivir. Y no se puede pedirle a los árabes, bueno, hagan su mezquita un poquito más abajo, ni a los judíos acomódense en otra esquina. No lo van a aceptar. Y es ahí donde va a movilizarse toda esta batalla, que, como repito, es bíblica, que viene desde los días de los hijos de Abraham. El involucramiento de Rusia es muy posible que venga a significar también como contrapeso la manifestación de los Estados Unidos. Algunos hoy están contando con que Estados Unidos va a desaparecer y que va a desaparecer pronto. Yo no estoy tan seguro, yo no creo que esta generación vaya a ver a Estados Unidos caer, es una potencia en todo el sentido de la palabra, pero además es una nación que dentro de todas las que vemos en el espectro profético, eh, podría realmente lograr que su apoyo le signifique a Israel sobrevivencia. Vamos a decir, si Estados Unidos no existiera como potencia, Israel tampoco lo haría. ¿Ok? Entonces, por ahí yo siento que hay un asunto casi que amarrado. No es un asunto de gusto, no es que yo sea solamente pro-yanqui, sino es que realmente no hay otra nación que hoy soporte
a Israel de la manera que lo hace Estados Unidos, al punto de garantizar su existencia. Y propiamente Israel o las raíces de Israel están entremezcladas con las raíces de los Estados Unidos. Los israelíes saben de esto. Ellos saben que pueden perder cualquier apoyo. Es más, creo que a veces ni les importa perder todos los apoyos del mundo, pero mientras persevere el apoyo de Estados Unidos, ellos se mantendrán en pie. Entonces, tumbar este tipo de gigante, la gente cree que es soplar y hacer botellas, y yo lo veo muy difícil, francamente, por lo menos en un tiempo próximo. Ezequiel 38 del 14 al 23, se los voy a leer yo, la versión Reina Valera. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog que así ha dicho Jehová el Señor en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y tus pueblos contigo, todos ellos a caballo, con gran multitud y un poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como un nublado que cubre la tierra. Así será al cabo de los días. Yo te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando seas santificado en ti, Gog, delante de tus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en los tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel? Los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo había de traer sobre ellos. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dice Jehová, el Señor subirá mi ira y mi enojo. Porque en mi celo, en el fuego de mi ira, he aquí que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Se desmoronarán los montes, los vallados caerán y todo muro se vendrá a tierra. En todos mis montes llamaré contra él a la espada, dice Jehová el Señor. La espada cada cual estará contra su hermano. Yo litigaré contra él con peste y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, una lluvia impetuosa y piedras de granizo, fuego y azufre. Entonces seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Si quisiéramos nosotros buscar un paralelo apocalíptico, o sea, ya no en el Antiguo Testamento, sino en la narrativa del Nuevo Testamento, tendríamos que ir a el momento en el cual se dice que el caudal del río Éufrates va a mermar. Este simbólico río, mencionado en muchos momentos de la Biblia, es el que permite la sobrevivencia de los pueblos árabes, que cuando se seque, según el apóstol Juan, según lo que nos dice Juan en Apocalipsis, se abrirá una senda de movilización de los reyes de Oriente. Ya les he venido diciendo en varias ocasiones que la batalla final es una batalla por recursos, ¿ok? No es un asunto ideológico, ni siquiera creo que sea solamente como ahora ocurre con Hamas, por ejemplo, o en su momento con Hezbollah, con Irán, donde no se quieren, donde te odio, tú me odias, así que démonos de bombazos. No, sino es realmente una necesidad real la que se va a presentar, donde van a estar en duda, van a estar en peligro los recursos de estas naciones. Y aquí nuevamente los pongo en perspectiva. Las naciones árabes, algunas de ellas son las más ricas del mundo y lo son por causa del petróleo. El otro día estaba escuchando gente hablando del tema y decían, el petróleo no se va a acabar ahorita, no se va a extinguir. Sin embargo, vean qué interesante cómo a pesar de que no se va a acabar pronto, ya las personas están tratando de abandonar las energías que llaman fósiles para dejar de depender de los pueblos árabes. Y el día que esto ocurra, mis hermanos, los pueblos árabes van a entrar en una crisis profunda. Cuando usted vea el petróleo, relaciónelo con los días finales. Se lo digo así. Mientras que el petróleo esté en auge, mientras que el petróleo se pague a 100, $120 el litro, creo que es que lo calculan. No, el litro no creo. Me van a perdonar que no recuerdo cuál es la cifra por la cual se pagan $100 o cómo es que se considera el precio. Pero mientras que esto suceda, los países árabes van a estar bien, van a estar cómodos, van a estar tranquilos. Usted va a países como Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, otros en mayor o menor medida, y todos ellos tienen una gran cantidad de beneficios para sus poblaciones. Ellos no tienen necesidad de irse a pelear con nadie. Por lo tanto, es muy poco probable que ellos se vayan a ensarzar hoy en una guerra contra nadie,
pero el día que estos pueblos dejen de tener recursos e Israel sea el único país de la región con recursos, le aseguro que la cosa va a cambiar. La dinámica va a ser muy diferente. Les voy a leer ahora Apocalipsis 9, 14 al 15 y Apocalipsis 16, 12. Se los voy a leer en relación a esto que estamos hablando del primer oleaje de naciones que van a ir a la batalla de Armagedón. Apocalipsis 9, 14 al 15 dice: la voz dijo al ángel, al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces fueron soltados los 4 ángeles para que matasen a la tercera parte de la gente, pues habían sido preparados precisamente para esa hora, día, mes y año. Vamos a ir al 16:12, ¿ok? Apocalipsis 16:12. El sexto ángel vació su copa sobre el gran río Éufrates, y el gran río se secó para dar paso a los reyes que venían de oriente. Algunos dicen que esta crisis de recursos que se va a dar como antesala de la batalla de Armagedón no solo arrastrará a los árabes, sino que también arrastrará a países como China, ¿verdad? Que son potencias. Algunos hablan también hasta de la misma India. Ya para ese momento habría que ver cómo están las alianzas y las relaciones. Pero si ustedes se logran percatar, ustedes se habrán dado cuenta que hay toda una cadena de naciones que está vinculadas en el mundo en este momento por causa del idioma. Y que pues son bastante aliadas a la hora de ir a la batalla. Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia, Canadá, muchos países de habla inglesa o colonizados por Inglaterra mantienen una buena relación entre ellos, y los países que tuvieron malas experiencias de esta colonización también se vuelcan en contra de, como por ejemplo de China y la India, ¿ok? No podemos asegurar con exactitud, solo nos hablan de Oriente. Bueno, piensa en todos los países al oriente de esta región y encontrará a todos ellos. Hay un segundo conjunto de naciones que se piensa que será dirigido por el anticristo, ¿ok? No se engañe creyendo que estos pueblos de los que acabo de leer primero van a estar capitaneados por el anticristo. Van a ser otro tipo de pueblos los que van a estar ahí. Aún yo diría con bastante certeza que el anticristo lo que va a liderar, lo que va a lograr gobernar dentro de sus importantes influencias va a ser Occidente. Occidente, posiblemente una gran parte del mundo, pero Occidente principalmente va a estar muy bien sintonizado con el anticristo. El día de hoy yo creo que si el anticristo quisiera parecerse, encontraría muchos amigos, encontraría muy buenas amistades entre algunas potencias occidentales. Entonces, este segundo grupo, dirigido por el anticristo, tiene una descripción donde se alude a la aparición de lo que se presenta como un monstruo de 7 cabezas y 10 cuernos. Voy a tratar de abocarme a explicar eso particularmente. Voy a leer primero el versículo y voy a tratar de explicar estas cabezas y cuernos, ¿ok? Y a esto se le suma que las coronas de cada uno de ellos hay blasfemia en contra de Dios, ¿ya? Y obviamente en alusión al anticristo. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 13, del 1 al 3, para leer sobre esta otra movilización de naciones. Vi subir del mar un monstruo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno tenía una corona y en las cabezas tenía nombres ofensivos contra Dios. Este monstruo que vi parecía un leopardo. Tenía patas como de oso y boca como de león. El dragón le dio su poder y su trono y mucha autoridad. Una de las cabezas del monstruo parecía estar herida de muerte, pero la herida fue curada y el mundo entero, lleno de asombro, siguió al monstruo. Algunos para este momento van a estarse preguntando, bueno, ¿y cómo va a ser este tema de un primer oleaje, de un segundo oleaje? ¿Van a pelearse entre ellos? ¿Qué es lo que se van a pelear? Bueno, desde todo el estudio que yo he realizado, ya desde hace algún tiempo sobre este tema, yo siempre comparo este escenario con el que vivió Polonia en inicio de la Segunda Guerra Mundial. Si usted no ha estudiado ese capítulo
se lo recomiendo que lo estudie, es bien interesante. Polonia era un país entre dos potencias en su momento. Polonia estaba entre Alemania y entre Rusia. Y resulta que en el momento que Hitler empieza a tratar de avanzar sobre Polonia para tomar control del territorio que él consideraba que era de su imperio, inmediatamente Rusia invade simultáneamente. Y ellos nunca se pelean entre sí, lo que querían era los despojos de la guerra. ¿Ok? Rusia lo que quería era evitar que Alemania se hiciera del control de toda Polonia. Y bueno, Alemania logró llegar hasta la mitad de Polonia. Lo que les quiero decir es que estos oleajes de naciones no es que necesariamente se van a enfrentar entre sí directamente. Espero estarme explicando. Ellos se van a lanzar sobre Israel para quedarse con los despojos de Israel. Espero que se entienda un poco mejor eso, ¿verdad? Van a tratar de ir y tomar lo que mejor les convenga. ¿Qué les podría interesar de un país tan pequeño? Bueno, dígamelo usted. Dígamelo usted. ¿Qué podría interesarle a estas potencias de las que estamos hablando a este punto de un país tan chico, que tal vez en este momento sea un poco más grande porque Israel se va a expandir, pero que no llega a ser para nada semejante a otros territorios, como pongo el caso de Rusia? ¿Qué mueve tanto interés del mundo sobre Israel? Buena pregunta, ¿verdad? Entonces, por el surgimiento de movimientos políticos contrarios a Dios, en Europa se piensa que la coalición que va a respaldar al anticristo será del continente, como repito, europeo, Occidente. Y en lo que se conoce hoy como la denominada Unión Europea, la cual se ha ido fortaleciendo y debilitando simultáneamente. Hoy, por ejemplo, tenemos a Inglaterra fuera de la Unión Europea. Puede ser que mañana se salgan otros países, pero al final ellos como región se acuerpan y caminan bastante de la mano, bastante unificados. La denominada Unión Europea ha fortalecido aún más, como repito, esta teoría, la cual a pesar de sus vaivenes sigue representando una de las economías más robustas del mundo. Hay gente que dice que el anticristo va a nacer dentro de la Unión Europea. Le arrojo otro dato, ¿ok? Es más, la herida de muerte de una de las cabezas podría significar perfectamente una recuperación económica como la que han vivido ya en el pasado países como Grecia, Portugal, España o Irlanda. Algo milagroso. Recuperar a un país entero de la quiebra significaría para cualquier gobernante un motivo de orgullo. O sea, que el anticristo es posible que emergiendo en el sector de Europa, estando Europa en crisis, logre que Europa salga adelante y por eso vaya tomando renombre, autoridad. Y bueno, creo que todos conocemos esa capacidad que tiene Europa de entrar en crisis y restaurarse y de volver a entrar en crisis y regenerarse. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de los animales a los cuales se alude en esta representación bíblica. La primera que nos aparece es la representación del leopardo. Acordémonos que son tres, ¿verdad? El leopardo, el oso y el león. Hablan de la agilidad del leopardo, se habla luego de la potencia del oso y de la ferocidad del león. ¿Ok? No los podemos usar de forma literal, definitivamente hay que usarlos de forma interpretativa. Y bueno, en el caso del leopardo hay una cosa muy interesante. Yo me dediqué a estudiar este tema, como les digo, en mucha profundidad en su momento, y me di con un tema interesante. Dentro de todos los diferentes enfoques que le di a la investigación, me encontré con que, por ejemplo, en Europa, la representación del leopardo es muy rara porque pues en Europa no hay leopardos, ¿ok? Por lo menos no hoy, aclaro eso, por lo menos no hoy. Hay gente que dice que el león existió en Europa en su momento, pero fue extinguido. Ya sería entrar a otro tema, pero el leopardo no es un animal europeo. Entonces, ¿qué hace el animal africano representando potencialmente un símbolo de lo que algunos dicen que sería Europa? Bueno, me encontré con algo asombroso y es que, por ejemplo, a nivel histórico, cuando usted va y revisa el famoso escudo de Inglaterra, usted se va a encontrar que hay 3 leones, ¿ok? Pero la forma del diseño de esos leones no es el tradicional de la representación del león en esas épocas, en cuando se constituye el escudo de Inglaterra. Y lo que se descubre es que la representación original de esos 3 leones no eran leones, sino que realmente eran leopardos. ¿Ok?
que por diferentes motivos fue cambiando, porque les pareció más potente, porque fue más digno. Aún si ustedes hoy hagan el ejercicio. Y mientras que estoy hablando, métanse y busquen el escudo de Inglaterra. Lo voy a hacer yo con ustedes para que lo puedan, para que tengan el espacio de tiempo de verlo, que creo que es interesante. Escudo Inglaterra, pueden poner ahí en su buscador. Escudo Inglaterra, es un escudo blanco, muchas veces representado en blanco, otras veces en rojo, pero tiene ahí la figura de 3 leones, uno encima del otro. ¿Lo pueden ver? ¿Lo están viendo ahorita? Ok. Y bueno, esa representación que la mayoría le debe salir es moderna. Si ustedes van y buscan otra representación un poco más antigua, que es la que tiene el fondo blanco, que combina los leones con las rosas, van a encontrar una representación cada vez menos clara, por decirlo de alguna manera, como más rupestre, de un león que, como les digo, no es originalmente un león, sino que son leopardos. Entonces, desde mi perspectiva, por la investigación que realicé, la figura del leopardo coincide perfectamente con la representación de Inglaterra y, como les vuelvo a insistir, con todo lo que esto podía arrastrar. ¿Ok? Con todo lo que esto puede arrastrar, porque Inglaterra es un ex imperio que tuvo influencia en todo el mundo y sus conexiones todavía se entrelazan prácticamente en todo el planeta. Atacar Inglaterra es atacar países de todas las latitudes. Aún ellos tienen lo que se conoce como la Commonwealth, que es una alianza internacional de países que reconocen la preeminencia de la reina, bueno, ya murió, de la corona inglesa. ¿Ok? Bueno, como les decía, encontré esta peculiaridad histórica con relación a la figura del que hoy es un león, pero que antes fue un leopardo. Entonces, me encontré más personas hablando del tema y bajo esa línea, y una en particular que me llamó la atención y se las voy a compartir acá. Tanto el león como el leopardo son animales del género Pantera, tanto como el jaguar y el tigre. A nivel de aspecto físico, las diferencias son evidentes. El león es más grande que el leopardo, mientras que el león tiene un color más o menos homogéneo. El leopardo tiene un pelaje amarillo con motas negras. Además, el leopardo macho no tiene melena. De hecho, el león macho es el único felino con melena. A nivel heráldico, la única diferencia a nivel del diseño entre un león y un leopardo es que los leopardos miran, vea qué interesante lo que le estoy diciendo, los leopardos miran de frente. Le vuelvo a repetir lo que acabo de leer. A nivel heráldico, de la construcción, ¿verdad? De estos famosos escudos familiares, a nivel heráldico, la única diferencia en cuanto al diseño entre un león y un leopardo es que el leopardo mira al frente, vea el escudo de Inglaterra. Y la posición natural en la cual se representa al león es una figura rampante. O sea, es una figura que mira de perfil. O sea, que usted nunca la va a ver de frente, sino de perfil. El leopardo mira hacia adelante, como está ahora, como volcando su cabeza, y el león mira como hacia el frente. Interesante eso. Bueno, y valida la teoría que le estoy compartiendo. Mientras que la posición natural para representar al leopardo es lo que se llama pasante. El león aparece en una figura rampante, mientras que el leopardo aparece en una figura pasante. Y esto tiene todo el sentido, pero ya sería meterme demasiado en algo que no es importante, en el comportamiento propio de los animales. O sea, el león no tiene un enemigo en la sabana. Él es el más grande, más fuerte de todos. Por lo tanto, su actitud nunca es sigilosa. El leopardo sí, el leopardo tiene enemigos, entre ellos el león. Y siempre tiene que estar vigilante. Por eso esa variable de el rampante y el pasante. Espero estarle ayudando y no confundirle. Pero de igual manera creo que es un tema interesante para estudiar. Si usted lo quiere hacer, bienvenido sea. Luego tenemos el oso. Bueno, el oso más famoso no puede ser. El oso indubitablemente representa a Rusia, ¿verdad? Hoy el oso es Rusia y Rusia es el oso. Todos lo conocemos. Pero también, para que lo tome en cuenta, el oso no solo incluye particularmente a Rusia, sino también se utiliza como representación de algunos otros territorios. Figúrese que cuando me di a la tarea de estudiar este tema, me puse a buscar todos los escudos nacionales. Y como dato curioso, pues dato curioso nada más, me encontré que
En los países árabes, el animal que más predomina en los escudos heráldicos es el del águila. Vea qué interesante. En los escudos a nivel, por ejemplo, de África, usted encuentra pues una variedad muy grande de animales autóctonos de su lugar, ¿verdad? Jirafas, elefantes, representados en la heráldica. Y me encontré que en el caso de Europa, lo que más aparece es el león, no siendo un animal nativo para nosotros, como les digo, que tal vez se quedó extinto hace años atrás, pero que marcó la naturaleza, la idiosincrasia de Europa. Y el otro animal que sigue en secuencia es el oso. Entonces, por ejemplo, usted se encuentra no solamente el oso en representación de Rusia, se lo encuentra también, por ejemplo, en Berlín, Alemania, ¿verdad? La ciudad de Berlín es representada por un oso. Madrid, España, también la representa un oso. Y la otra ciudad representada por un oso es Berna, en Suiza. ¿Ok? Entonces, por ahí suena atractivo, ¿verdad? Encontrar cómo se nos habla de una alianza posiblemente de naciones más hacia el centro norte de Europa, o lo que también se conoce como Europa del Este, ¿verdad? La Europa eslava, incluyendo Rusia y tomando algunas naciones. Y luego tenemos al león, que el león, como le vuelvo a repetir, es conocido por muchos como un animal propio de África y de Asia, aunque se dice que habitó en Europa, tiene que haber habitado en Europa, no tiene sentido que sea tan utilizado en una representación de este tipo por países que nunca lo tuvieron en su territorio. Pero, aunque usted no lo crea, el león casi no aparece en África, representado en la heráldica. Le voy a mencionar todos los países, escuche, todos los países donde aparece la alusión del león y saque usted conclusiones. El león aparece en el escudo de Bélgica, España, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, República Checa, Letonia, Estonia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Armenia, Bulgaria y Georgia. Bueno, solo nos faltó uno o dos para decir lotería, ¿verdad? Es Europa. Se nos está hablando a través de la figura del león de Europa. Es la representación viva de el corazón de Europa, de esa Europa vieja que siempre hemos conocido como una Europa colonizadora, como una Europa potente económicamente, como una Europa con muchos recursos de todo género y tipo, como una Europa que se reinventa, como una Europa que su figura predominante es el león. Interesante, ¿verdad? Estos datos que les estoy compartiendo. Entonces, bueno, creo que claramente se nos habla de una alianza bien diversa, donde casi que el centro de la acción tiene que ver con Occidente, puntualmente desde Europa. Es muy posible que a esta avanzada final se le unan otros países de diferentes latitudes que se sientan cobijados por estas colonias o excolonizadores más bien, ¿ok? Porque podríamos hablar de que en España están recluidos todos los países latinoamericanos, en Reino Unido todos los países de habla inglesa, los franceses, bueno, otro montón más. Podríamos hablar de que estos países podrían arrastrar a una enorme cantidad de naciones del mundo, más allá de Europa, por alianzas, por afinidades, por lo que fuera, ¿ya? Bien, el profeta Daniel también tuvo revelaciones sobre esta gran coalición satánica en torno al anticristo. Vea cómo me puse yo hoy, me puse, pero tremendo. Observó el mismo patrón de alianza que vio Juan en cuanto a sus características animales. Esto no es menor. Hay una consonancia, ¿ok? Entre el simbolismo animal de lo que vio Daniel con lo que vio Juan. Ya de ahí deberíamos decir, wow, prestémosle atención. Indirectamente se vincula a las mismas figuras que en Apocalipsis. En los dientes de hierro se representan las fauces del león. En las garras de bronce, la forma del leopardo. Y el pisotear las obras en las patas del oso. Bien, entonces vamos a leer Daniel 7, 19 al 23. Se los voy a leer yo para que ustedes saquen sus conclusiones. Acabamos de hablar de tres animales que nos hablan de una alianza y ahora vamos a ver cómo estos son representados por Daniel de otra manera.
Daniel 7, 19 al 23. Yo quería saber más acerca del cuarto monstruo, que era tan diferente a los otros, pues su aspecto era horrible. Tenía dientes de hierro, garras de bronce, todo lo devoraba y lo destrozaba y pisoteaba las obras. También quería yo saber más acerca de sus 10 cuernos y del cuerno pequeño que tenía ojos y una boca que hablaba con mucha arrogancia, pues hasta parecía más grande que los otros cuernos, y 3 cuernos habían caído para dejar lugar. Entonces vi que este cuerno luchaba contra el pueblo de Dios y lo vencía, hasta que llegó el anciano e hizo justicia al pueblo del Dios Altísimo, pues se había cumplido el tiempo para que el pueblo de Dios tomara posesión del reino. Tremendo, ¿no? Tremendo esto que estamos leyendo acá. Así que bien, este es el segundo, conocido el segundo grupo de naciones. Vamos a ir al tercer grupo de naciones, para que usted vea que aquí no se nos acaban los recursos, gloria a Dios. El tercer y último grupo de naciones que se va a unir a esta gran batalla del Armagedón, para buena noticia nuestra, está comandado por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. No se menciona ninguna nación en específico, pero sí hay ejércitos angelicales a su favor. Quizá con el razonamiento humano esto sea casi imposible de entender. ¿Cómo es que Dios va a pelear contra seres humanos siendo Él espíritu y sus ángeles espíritus? Es por eso que la fe en Cristo requiere de una alta dosis de fe. No con esto menosprecio la narrativa bíblica, por el contrario, la admiro cada vez más. El lenguaje profético que Dios escoge para comunicarse es maravilloso, ya que una de las principales funciones es la de revelar su significado hasta que esto haya ocurrido. O sea, que Dios nos dice cosas que intelectualmente, racionalmente no son posibles, pero cuando se manifiestan es cuando damos crédito a que es palabra de Dios porque las entendemos al cumplirse. Apocalipsis 19, 11 al 14. Les voy a leer la versión Kadosh, versión Kadosh. Después vi el cielo abierto y allí delante de mí un caballo blanco. Sentado en él estaba el único llamado lleno de fidelidad y verdadero. Y es en justicia que él dicta juicio y va a la batalla. Sus ojos eran como llama ardiente de fuego y en su cabeza había muchas coronas reales. Y tenía un nombre escrito que nadie conocía, sino él mismo. Estaba usando una túnica que había sido empapada en sangre y el nombre por el cual es llamado la palabra de Jehová o la palabra de Yahvé. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino finísimo, blanco y puro, le seguían en caballos blancos. Tremendo, ¿no? Nos pone a pensar, a reflexionar, bueno, ¿a qué se estaría refiriendo? ¿A qué se está refiriendo el Señor con ese tercer comando de naciones que se van a enfrentar en el Valle de Armagedón para esa pelea final donde Dios va a aparecer? Amén. Vamos a hablar ahora un poco acerca de la gran ramera. Seguimos en la línea de lo que es la batalla de Armagedón, pero para poder seguir entendiendo aún mejor este tema, tenemos que hablar del concepto, que sé que muchos de ustedes lo han oído, de la gran ramera. Bien, y yo voy a seguir leyendo algunos textos bíblicos. Según lo que se ha expuesto, lo que se ha comentado, con respecto a los movimientos diabólicos que están en este punto de la batalla de Armagedón, llegando a un corolario, ¿ok? Van a depender de una especie de trinidad satánica, si cabe la palabra, donde lo componen el falso profeta, el anticristo y el dragón. El último refiriendo al diablo, el segundo, perdón, al diablo no, refiriendo al Dios Padre, el segundo refiriendo a Jesucristo y el tercero en competencia con el Espíritu Santo. Y bueno, dentro de esa trinidad satánica tenemos que hablar de la gran ramera, que la gran ramera tiene que venir a ser por consecuencia una mezcla, por decirlo de alguna forma, entre la figura de María como madre de Cristo, pero también una figura de la misma iglesia, ¿ok? De la iglesia de Cristo corrupta, claramente. No esa novia inmaculada, no esa novia que espera a su amado, sino la gran ramera. Es un tema que da para estudiar mucho, y al menos yo lo estoy haciendo, el poder analizar en profundidad lo que significa, por un lado, la personificación de la prostitución
y por otro lado la personificación de la esposa. Son dos conceptos contrapuestos que hoy están muy torcidos, ¿verdad? Hoy cuesta encontrar una esposa como tal, al punto de que hay algunas que siendo rameras se creen esposas, pero bueno, esa es otra cosa. Entonces por ahí tenemos una batalla enfrentada bien interesante. Lejos de ser una persona, la gran ramera es un símbolo del sistema religioso que trata de retratar a María de alguna manera como la dadora de luz, ¿ok? Como una figura humana, pero también aludiendo a la iglesia como una figura de corrupción. Es una organización corrupta que se ha introducido en todos los estamentos del gobierno mundial. Y en esto podemos hasta diferenciar un poco entre lo que es el anticristo con la gran ramera. Si ustedes lo piensan, hoy la religión tiene más poder que ningún gobierno. ¿A qué me refiero? Que la religión, si usted hoy la pone en perspectiva, tiene más presencia que lo que tiene un gobierno. Si pusiéramos a enumerar la cantidad de países cristianos, por ejemplo, que hay, nos daríamos cuenta que sería imposible hoy pensar que todos ellos estarían cobijados por un mismo gobierno. Entonces vuelvo a repetir la idea. La religión tiene más poder de lo que tiene un gobierno. Tiene mayor capacidad de alcance. Entonces, de alguna manera, el anticristo va a requerir de la gran ramera como una herramienta para introducir su poder de manera anticipada, sin que estas naciones, sin que estos imperios lo perciban. Imaginémonos qué pasaría si todos los pastores, si todos los curas, estoy poniendo un ejemplo, no sé si es muy burdo, pero ¿qué pasaría si todos los líderes religiosos de un momento al otro nos empiezan a decir el Mesías ya vino y el Mesías es fulano de tal? Tendría mucho impacto esa figura, mucho poder. Habría gente que lo creería. Entonces vuelvo a insistir, la figura de la gran ramera es fundamental como una de las patas de poder que requiere el anticristo para lograr esa influencia tan grande sobre las naciones, que por sí solo es muy difícil de lograr. Tal vez el primer modelo que logre establecer el anticristo pueda llegar a darse dentro de algunas naciones, pero él necesita llegar a tener un impacto, una influencia global. Esa influencia global no la va a lograr si no es con el acompañamiento de un poder religioso. Vamos a ponerlo más claro. Si quisiéramos tratar de entender esto, porque en nuestra cultura es difícil ver un paralelo, tendríamos que remontarnos a la historia muchos años atrás, cuando el que reinaba también era la figura religiosa. Cumplía el doble rol, ¿verdad? La doble función. Luego vinieron otros conceptos como el famoso Estado laico, donde se le quitó el poder religioso a los políticos. Ahora te lo quieren implementar o te lo quieren aplicar al revés. Ahora quieren que el religioso no se meta en política, pero en principio esta idea del Estado laico fue al revés. Lo que querían era que el político no se metiera en la religión. Así es como se separan, ¿verdad? Esas dos grandes identidades como la religión y la política. Bueno, estas dos identidades se van a volver a unir. Si ustedes analizan en perspectiva histórica cuánto tiempo ha estado la religión separada del Estado, es ridículamente inferior a todo el tiempo que la religión fue parte del Estado. ¿Me doy a entender con este ejemplo? Entonces, el ser humano, por decirlo así, tiene una propensión muy grande a aceptar estas figuras, aunque a nosotros nos parezca descabellado hoy, impensable. El ser humano tiene propensión a aceptar estas figuras que cumplen ese doble rol y que necesitan como fundamento una estructura religiosa. O sea, yo no puedo decir que yo soy Dios solo porque yo soy Dios. ¿Alguna vez usted habrá escuchado al famoso Maradona que decía, bueno, no sé si lo dijo alguna vez abiertamente, pero se sentía Dios porque había un movimiento a su alrededor, la famosa iglesia maradoniana que le trataba como si fuera un Dios, una cosa ridícula, yo lo sé. Pero ¿por qué no llega a consolidarse la idea de que Maradona es Dios? Porque la estructura religiosa era muy débil.
pero la tuvo y logró convencer a algunos para reflexionar, ¿verdad? Apocalipsis 17:1 dice, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y me dijo, ven, y te voy a mostrar el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre las aguas. Uno de los juicios más importantes que se va a llevar a cabo durante la gran tribulación, acordémonos que la batalla de Armagedón es el final de la gran tribulación, va a venir contra la gran ramera. ¿Ya? Y en el caso del texto que acabamos de leer, muchos pues van a querer interpretar o entender a qué se refiere este tema de las aguas. Bueno, ese asunto particularmente viene como una alusión a las naciones. Siempre que en la Biblia se habla de mares, de aguas, muchas veces se está hablando de naciones. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 17:15, en la versión Dios habla hoy. Apocalipsis 17:15. El ángel me dijo también, las aguas que viste, sobre las cuales está sentada la prostituta, son pueblos, gentes, lenguas y naciones. O sea, no es algo que va a afectar solamente una parte. Aún hay gente que dice que la gran ramera es la Iglesia Católica. Yo le voy a tener que confesar con toda sinceridad que se quedan cortos. Yo no creo que la gran ramera sea la Iglesia Católica. Creo que la Iglesia Católica va a ser parte en su momento de la gran ramera. Pero no puedo decir hoy que la Iglesia Católica tiene la capacidad de influenciar, menos ahora, en la magnitud que se requiere que lo haga la gran ramera. No la veo reconstruyéndose. Veo que los peores años de la Iglesia Católica están por venir. Estamos a las puertas de una serie de escándalos muy fuertes que se van a suscitar por causa de abuso sexual en los países que todavía son de mayoría católica, principalmente en América Latina. Eso va a venir en unos pocos años, eso está por reventarse. Y cuando esos casos vengan, van a venir toda clase de demandas, va a venir un desmantelamiento de la Iglesia Católica y doctrinalmente van a haber cambios en la Iglesia Católica muy fuertes, por consecuencia de este tipo de comportamientos tradicionales de abuso que se han dado. Entonces, por ahí hay un tema que se las trae y que se va a poner bien complejo. Apocalipsis 17:2 y 3. Les voy a leer lo que dice. Con ella se han prostituido los reyes de la tierra, hablando de la gran ramera, y los habitantes de la tierra se han emborrachado con el vino de su prostitución. Luego, en la visión que me hizo ver el Espíritu, el ángel me llevó al desierto. Vi allí una mujer montada sobre un monstruo rojo, cubierto de nombres ofensivos contra Dios, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vean cómo esta alusión es constante, ¿verdad? De esta coalición de naciones, y ahora, bueno, con una implicación ahí interesante con la gran ramera. ¿Será la religión? La gran ramera será la alusión de la religión que van a tener estas coaliciones. Puede ser. De acuerdo con una interpretación, ampliamente aceptada, la prostituta de los primeros versos es la mujer que monta el monstruo rojo. En otra versión, en una etapa distinta de su manifestación, donde demuestra que sus acciones solo han traído oprobio para la fe en Cristo. Su proceder ha generado confusión en los pueblos, ya que sus intereses se han movido más en favor de la obtención de poder que en el direccionar a la gente en la búsqueda de una fe genuina. Vamos a decir, la gran ramera va a perder por completo el objetivo, el norte para el cual pudo haber sido creado, que quizás en algún momento tuvo la intención, de referenciarse en relación a la fe. Pero ya para efectos prácticos, ese vínculo nunca se construyó. ¿Ya? Vamos ahora a leer en un momento Apocalipsis 17, 8, 9 y 11. Hay como una mezcla ahí de trozos de versículo que le voy a leer en un momento para que lo tome en cuenta. Antes de leerlo, le leo un poquito lo que tengo aquí anotado. De la criatura que es montada, se ve que se pueden derivar 2 posibles significados, Satanás o el anticristo, ya que ambos son descritos con las mismas 7 cabezas y 10 cuernos en otros textos apocalípticos. Cuando se toma la propia explicación de las escrituras, más adelante se infiere que se habla del anticristo, de esta bestia que monta la gran ramera, ya que su operación como espíritu
ha tenido momentos altos en otras etapas de la historia también. En cualquier caso, se puede afirmar que su manifestación será avalada satánicamente. O sea, que el diablo va a estar favorable a la operación de la iglesia de la Gran Ramera. No necesariamente solo como un fenómeno religioso, sino como un movimiento que va a apoyar el control gubernamental. ¿Se acuerdan que les hablé de cómo el tema de la marca de la bestia iba a tener una implicación económica y política? Bueno, este tema donde va a estar involucrada la Gran Ramera, es muy posible que también esté envuelto el falso profeta y se haga una configuración, si pudiéramos llamarlo, una amalgama, mejor siento yo decirlo, una amalgama entre ambos que constituya una fuerza más allá de lo espiritual de control, de dominio, como tradicionalmente fue el poder religioso en otras culturas. Apocalipsis 17:8 en la primera parte dice, el monstruo que has visto vivía antes, pero ya no existe. Sin embargo, va a subir del abismo antes de ir a su destrucción total. Eso es para reflexionar. ¿Qué implicaciones tiene eso? Versículo 9, en la segunda parte del 9, hasta el versículo 11 de Apocalipsis 17. Las 7 cabezas representan las 7 colinas sobre las que esa mujer está sentada, y las cabezas representan también 7 reyes. 5 de estos reyes ya cayeron, uno de ellos reina ahora y el otro no ha venido todavía. Pero cuando venga el último de ellos, no durará mucho. El monstruo que antes vivía ya no existe. Es el octavo rey, aunque también es uno de los otros 7 y se encamina a su total destrucción. Muy bien. Este capítulo 17 de Apocalipsis es tremendo. Le voy a leer ahora el versículo 4. ¿Ok? El Apocalipsis 17:4 en la versión Dios habla hoy. Se la voy a leer en un momento. Ya cuando entramos en este punto, es realmente muy fácil que nos veamos tentados a señalar que la Gran Ramera va a ser una institución, organización religiosa global o mundial, que posiblemente también tendría características de Estado, de gobierno, ¿ok? Y por eso es que muchas veces, o una vinculación muy profunda con el gobierno, es por eso que muchas veces se cae en la facilidad de decir, bueno, esta es la Iglesia Católica. Yo trato de no ser tan simplista porque no creo que sea tan fácil decir es la Iglesia Católica. ¿Qué nos pasa con las otras? Como por ejemplo la Iglesia Ortodoxa. ¿Qué nos pasa con los países protestantes? O sea, quedamos fuera de un margen muy grande. Apocalipsis 17:4. Aquella mujer iba vestida con ropas de color púrpura y escarlata y estaba adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas odiosas y de la impureza de su prostitución. Le leo el versículo 5, aprovechemos. Dice, y llevaba escrito en la frente un nombre misterioso, la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de todo lo que hay odioso en el mundo. Tremenda descripción, ¿no? Aprovecho y me sigo leyendo el 6. Dice, luego me di cuenta de que la mujer estaba borracha de sangre del pueblo y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla, me quedé asombrado. Interesante. Entonces, aquí vemos cómo la Gran Ramera va caminando a la par de toda esta manifestación de la gran tribulación, de todas estas complejidades que se van dando en cuanto a lo que es la contienda con el pueblo de Dios, con el mismo Israel. La Gran Ramera sabe del poder que hay en Jerusalén, de la fuente que emana de Israel y por lo tanto la va a ver como una amenaza para sus intereses espirituales. La Gran Ramera no es amiga de Israel. La Gran Ramera es antisemita y todo lo que significa, todo lo que ahí se construye, se edifica, se cuece, para la Gran Ramera es detestable Israel. Apocalipsis 17:16 dice, y los 10 cuernos que visten en el monstruo, odiarán a la prostituta y la dejarán abandonada y desnuda y comerán carne de su cuerpo y la quemarán con fuego. Esto, por otro lado, me habla también de la caducidad que va a tener la Gran Ramera, de que aunque va a ser útil para cierto momento, para cierta etapa, pues va a tener, digo yo, su debilidad cuando ya no tenga una razón de ser. Acordémonos que el anticristo va a tratar de dirigir las miradas hacia él y cuando eso suceda, pues ya la Gran Ramera no tendrá razón de significancia.
Entonces, vamos a hablar de las características de la gran ramera, bien puntuales para poder ir cerrando ya con esta clase. Son varias que le voy a compartir sobre ella. Le voy a compartir en total 10. Voy a ir rápido. La primera es que la gran ramera es una fuente de prácticas demoníacas diversas. Número 2, la gran ramera es la madrina y protectora de pecados vergonzosos. Número 3, es idólatra. Le gusta la fornicación espiritual por excelencia. Número 4, tiene fuertes alianzas políticas por todo el mundo. Cuando yo estoy leyendo esto, sé que ya usted está diciendo, es la Iglesia Católica, es la Iglesia Católica, es la Iglesia Católica, porque hay mucha semejanza. Número 5, ha construido vínculos mercantilistas con la capital que le ha dado la idolatría. Ya le voy a dar textos bíblicos para que usted todo esto lo apareje con lo narrado en la palabra. Aún podría leer el texto. Número 6, es cercana al cristianismo porque hay una similitud en su mensaje. Número 7, es capaz de confundir a verdaderos creyentes. Número 8, fomenta que el pueblo de Dios transgreda la palabra de Dios. Número 9, tiene un discurso soberbio y vanidoso. Y número 10, ha usurpado la autoridad de las naciones. Y cuando aquí terminé con la 10, ya me imagino a más de uno diciendo, es la Iglesia Católica, es la Iglesia Católica. Porque mucho, y vamos a ser sinceros, mucho de lo que acabo de escribir lo retrata. Apocalipsis 18, versículo 2, se lo voy a leer rápidamente para que usted lo pueda después buscar estos 10 puntos. Apocalipsis 18, 2 en adelante. Clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios. El primer punto que les dije, fuente de prácticas demoníacas. En guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Entonces ahí nos habla del segundo punto, donde ella defiende, es madrina, es protectora de estos pecados perversos, ¿verdad? También nos habla del punto 3 de la idolatría acá, de ese pecado de fornicación por excelencia que es la idolatría a nivel espiritual, claramente estoy hablando. Y luego termina diciendo, los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. O sea, el punto 4, hay un vínculo por donde quiera que se le vea con diferentes políticos en el mundo. Este tipo de sistema tiene una vinculación muy, muy cercana con el poder. Versículo 4 de Apocalipsis 18. Yo oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Aquí vemos claramente el punto 6 que les decía, la sexta característica, donde Dios le dice al pueblo, salgan de ella. Interesante, ¿no? O sea, había gente dentro y les dice, salgan de ahí. Tiene capacidad de confundir, por lo tanto, a verdaderos creyentes. O sea, si usted estuvo adentro y salió, es porque usted podía estar dentro. Y al mismo tiempo genera el punto 8 que les mencionaba de que transgredan la palabra sin darse cuenta. Apocalipsis 18, 6 y 7, se los termino leyendo. Dadle a ella tal como ella os ha dado y pagadle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle el doble a ella. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como una reina. No soy viuda y no veré llanto. Es un discurso vanidoso, soberbio, como les decía en el punto 9. Y es una usurpadora de la autoridad. Fan número 1 de Jezabel, la gran ramera. ¿Verdad? Entre los pósters que tiene en su habitación, Jezabel es una de las que ahí más brilla, usurpadora de autoridad. Así que bueno, mis hermanos, concluyendo este tema sobre el proceso de la batalla de Armagedón y también concluyendo lo que tiene que ver con la participación de la gran ramera, nos preparamos ya para entrar a la recta final de nuestro curso
al cual solamente le restan 2 clases más y a las cuales nos abocaremos a entrar ya propiamente al retorno en gloria de Jesucristo. Sé que va a disfrutar mucho de esas 2 clases, no se las pierda. Nos vemos muy pronto, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Que esté muy bien. Chao, chao. Bendiciones.